Seguimos en esta tertulia de jueves 30 de junio de 2022 con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Vamos al segundo tema. ¿Salimos del puerto? El senador Guido Manini Ríos reclamó esta semana al presidente del Banco Central que presente una solución alternativa al proyecto de su autoría que crea un mecanismo para la reestructura de deudas de personas físicas con el sistema financiero. Manini defendió su iniciativa que, según dijo, está destinada a enfrentar una realidad que nadie puede ignorar. Casi 1 millón de uruguayos figuran con deudas impagas en el clearing de informes y 2/3 partes de ellos, unos 633.000, están incluidos como deudores irrecuperables por el propio Banco Central. La propuesta del líder de Cabildo Abierto crea un procedimiento para los deudores inculpables de buena fe, cuyos activos no excedan una única vivienda y con ingresos anuales que no superen las 120.000 unidades indexadas. El texto estipula que la persona debe iniciar el procedimiento administrativo en el área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Si lo hace dentro de los 6 meses de haber incurrido en mora, gozará de presunción de inculpabilidad. El presidente del Banco Central, Diego Labat, al presentarse ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, dijo que comparte y considera razonable la existencia de determinados mecanismos de solución, pero se mostró muy crítico con el proyecto de Cabildo Abierto. Labat advirtió que hay que ser muy cuidadoso porque esto implica un posible cambio en las reglas de juego, ya que en los hechos es meterse en el contrato entre privados, que no siempre y no necesariamente van a llegar a los resultados que queremos o deseamos, dijo. Labat agregó que a su juicio el proyecto podría generar una retracción del crédito que perjudicaría a ciertos sectores de la población, tanto buenos como malos pagadores. Horas después, Manini exigió que Labat responda entonces cuál es la solución. Que no podemos mirar para el costado en una situación de esta, no podemos dejar indefensos a centenares de miles de uruguayos que en definitiva han sido víctimas de políticas a espaldas de la gente, llevadas adelante en épocas de los gobiernos frente amplistas y que no queremos que se sigan continuando en estos tiempos. Manini agregó que todo se debe a las altísimas tasas de interés que, según su visión, han sido habilitadas, permitidas y legalizadas por una ley aprobada a inicios del primer gobierno del Frente Amplio que avala a que las financieras puedan cobrar intereses por arriba del 150% en un país en el que todos estos años la inflación no superó el 10%, dijo Manini. Bueno, empezamos por Cecilia, que había planteado este tema, creo, si no me equivoco. Sí, yo lo había planteado porque me parece no solamente que por este cruce que hubo entre Labat y Manini en estos últimos días, sino también por la realidad que implica este dato no menor de que 1 millón de uruguayos se encuentran en el clearing. Ese dato no menor me parece que es relevante para poner en la agenda un tema que a mucha gente no lo está dejando dormir y que cada vez lamentablemente va a ser peor. Y una de las cuestiones que tiene es justamente esta de las tasas de interés. Pero además esto surge con un proyecto de ley que es sobre reestructuración de deudas de personas físicas, que en realidad no había tenido mayor andamiento hasta que ahora toma realmente un estado público fuerte. Y yo creo que tiene que ver también por la realidad económica del país y por el gran endeudamiento que la gente ya no puede sostener. Porque cuando empezó la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el único lugar donde uno veía que había movimientos grandes era en las casas de crédito, en las financieras. Se transcurrió la pandemia y nosotros veíamos las colas en las financieras, justamente, y la gente intentando reengancharse en los créditos. Y acá hay un tema que es importante y es que el titular con que se maneja esto habla de usura, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro país estamos tan desprotegidos, y por eso es importante regular esto, que ni siquiera se trata de usura. O sea, en este país las financieras pueden poner créditos de 100% intereses,
150% de intereses y están dentro del marco legal. O sea, ni siquiera podemos hablar de la usura como una cuestión fuera del marco legal. Y eso es lo que se está planteando y eso es lo que a la gente desespera. Yo estuve leyendo una versión de la doctora Zafir, que es especialista en estos temas, y que planteaba ejemplos, ¿no? Que ella le había tocado... le había tocado cuando fue jueza, de una persona que debía 27.000 pesos y que termina pagando 1.300.000 de deuda. O sea, esas cosas existen y pasan en nuestro país y bueno, la idea era ponerlo sobre la mesa y discutirlo. Sí, a mí me parece una discusión extremadamente interesante. Además del dato, también leí, no me acuerdo si en la exposición de motivos o en alguna noticia, el dato de que 633.000 personas están consideradas deudores incobrables o algo así, o deudores impagables, no sé. Según las gente que no puede en esa comisión, ¿no? En la comisión que está tratando el proyecto. Tengo algún comentario concreto del proyecto en sí, que la verdad que lo leí en diagonal y tampoco es una cosa que yo por lo menos pueda entender en una primera lectura. Sí creo que los argumentos muchas veces que se manejan de, bueno, el consumo como motor de la economía, es cierto. De hecho, yo creo que hay motores peores que el facilitar el mercado interno y que la gente consuma. Pero ayer fue la nota Mujica, ¿no? De Emiliano. Sí. Mujica hablaba de esto del consumismo y Emiliano le decía, está bien, pero si la gente no compra ropa cada tanto, hay trabajadores textiles que se van a quedar sin trabajo. Entonces, mi pregunta ahí, o mi planteo es, bueno, ¿cómo inventamos a mediano y largo plazo otros motores de la economía que, por ejemplo, no destrocen vidas de gente? Porque es cierto, si hay gente que consume, algo se va a mover, pero esa gente en el mediano y largo plazo no solo se va a quedar sin consumir, sino que va a tener comprometido su vida y su supervivencia por estas deudas que toma. Diego Labat decía, bueno, son las reglas de juego. A mí, cuando lo leí la primera vez, dije, bueno, ¿serán las reglas del juego del hambre? ¿Vieron la película esa en donde gana quien mata a todo el resto de los que compiten? O sea, está bien, las reglas de juego, y yo entiendo, y la previsibilidad y todo eso. Ahora, a costa de que haya gente que tenga su vida completamente comprometida porque tomó 2 malas decisiones, me parece que... o porque en realidad el sistema lo impulsa y lo obliga a consumir por un lado, no tiene capacidad para hacerlo, y por otro además le ofrece, con poca información, o hasta con información engañosa, posibilidades supuestamente maravillosas para consumir, y en realidad la gente termina comprometiendo. Por ejemplo, ¿vieron? Hay préstamos para comprometerlos a aguinaldos futuros. Es decir, a mí me parece que este es un gran problema, que hay que discutirlo en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, que tiene que ver también hasta con cuestiones filosóficas, de hasta qué punto nosotros promovemos crecimiento económico a costa de la vida y de la felicidad y de la posibilidad de desarrollarse de la gente. Ahí una cosa, para terminar esta primera intervención, 2 cosas. Una es cierto que hay una contradicción. Si uno limita esto, puede terminar perjudicando el acceso al crédito de las personas más vulnerables. Entonces sí, ahí hay una contradicción también a trabajar o resolver. Y por otro lado, como si hay un mecanismo como este de presentarse ante defensa de la competencia, hacemos que ese mecanismo sea cercano a quienes tienen menos capital económico, social, cultural, para justamente hacer uso de esos, ¿no? Hay gente que puede contratar un contador y le hace el trámite. Hay otra gente que ni siquiera sabe dónde está la oficina que se hace el trámite, y esa gente, que seguramente sea la más vulnerable, la más vulnerada y la que tiene más problemas vinculados a las deudas, debería tener también mecanismos facilitados para poder hacer uso de estos derechos que pudieran crearse. Sí, yo voy por el lado de que hay que defender al crédito. O sea, yo creo que esta es una oportunidad para defender al crédito, que es clave, es fundamental para cualquier familia, para cualquier sociedad, para cualquier ciudadanía, ¿no? Por tener acceso al crédito. ¿Y cómo se defiende al crédito? Justamente dándole los amparos necesarios para que el crédito no se convierta en algo que perjudique. A mí lo que más me impresionó, que ya lo sabía, pero de la exposición de motivos de Manini, es que dice, y yo lo sabía, es que es negocio para las financieras que no paguen. Claro, es más negocio, a un buen que pagador. No paguen que paguen. O sea, el que paga es un mal cliente. Y ahí me parece que hay que defender al crédito, porque no puede ser que la necesidad de una persona razonable, y yo apoyo que haya lugares donde te den crédito, terminen generándote una bola de nieve que al final te desestabiliza psicológicamente, como bien expresa la exposición de motivos de Cabildo Abierto. Ahora,
Dicho eso, creo que lo que plantea Manini plantea una discusión profunda. Casi un tercio de los uruguayos están en el clearing. 630.000 son irrecuperables. O sea, son tipos que van a estar pidiendo adelantos en sus laburos permanentemente. Entonces, si el crédito no sale por la vía amparada por el Estado de Derecho, sale por la izquierda. Y es peor, porque ahí la usura ya no la controla. Acá por lo menos hay un 150, no sé. Entonces me parece que poner el tema arriba de la mesa y proteger al crédito como herramienta financiera es clave. Y esta discusión creo que es muy buena y hay que darla hasta el fondo. Capaz que no sale lo que propone Cabildo Abierto y Manini, pero sí puede generar. A mí lo que me sorprendió es la salida de la BAT tan rápido y tan contundente. Con algo de razón. Los contratos ya establecidos, es difícil ir para atrás porque ahí hay que encontrar soluciones. Ahora, de acá en adelante, sí se puede encontrar una solución. Y todo lo que dicen, que yo estoy de acuerdo, ¿no? De esa forma de publicidad tan... hay en el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Hay la propia regulación te dice, bueno, mira, si fumas te puede pasar esto, ¿no? O sea, que hay gente que está en contra de eso. Yo creo que con el crédito debería haber alguna forma de explicar también las consecuencias. Cuando te dicen los 2 primeros sueldos gratis, y no es así, pues lo terminás pagando en 78.000 cuotas y no sé qué, con intereses, no sé qué. Entonces, me parece que la transparencia es clave. Y yo no enmarcaría esto dentro de la defensa del deudor, sino en la defensa del crédito como herramienta clave para el futuro, para el funcionamiento de las economías de cualquier sociedad. Bueno, esto hay que ir a las causas. Esto tiene 2 causas fundamentales. La primera causa son el nivel de los intereses, que son realmente 10 o 15 veces más alto que la inflación. Eso no lo puede negar nadie porque 150% es 15 veces. La segunda razón es que en los últimos 2 años y medio ha habido una caída de del ingreso de las familias. Por lo tanto, han recurrido al crédito. Para que haya crédito, que estoy de acuerdo con Daniele en el tema de que, por ejemplo, habría que explicitarlo, porque una de las fuentes de publicidad más grandes que hay en la televisión son las casas de crédito. Habría que decirle, mire que usted está asumiendo esta responsabilidad. Ahora, es mucho más grave la situación que lo que se conoce, porque hay que leer otros titulares. Hay casi un millón de personas que, como en general son familias, porque no es que vos entras en el clérigo y no te dan a nadie de tu familia. Entonces, hay 1 millón de personas, de las cuales 600 y pico son incobrables. Pero eso ha determinado la proliferación en todos los barrios, digamos, periféricos de Montevideo y en mucho del interior, del préstamo negro. ¿Cómo es que se detecta eso? La cantidad de ingresos en las emergencias de los hospitales, de gente a la que le cortaron una falange o le pegaron un tiro en una pierna, es impresionante. Titular del diario El Observador, no lo inventé, lo leí ahí, pero yo lo sabía porque yo he ido a reuniones en barrio donde te entregan una tarjetita con números de celulares, del otro lado te dan la oferta de crédito, que es mucho más barata, o es más barata que la de la casa de crédito. ¿Por qué? Porque no tiene peligro, ahí no hay incobrables. Algunos de los muertos es por eso, no los matan porque deben droga, los matan porque deben plata. Entre otras cosas, no hacen la denuncia. Entonces, estamos hablando de datos ciertos. Entonces, nosotros, que es una de las grandes fuentes de lavado de dinero. Entonces, estamos hablando de algo que está en el corazón. Lo del proyecto de Manini, bueno, está bien, discutámoslo, veámoslo, no tiene por qué ser agua santa, pero que plantea un problema absolutamente de primer nivel para la gente, para la familia, y no solo la gente más pobre. La gente más pobre ni que hablar, pero hay que saber que en las casas de cambio, en las casas de crédito, lo que le dan es a gente que tiene un cierto nivel, salario. Hay sectores medios que están muy metidos en todo esto. Entonces, hacer propaganda contra el consumo, bueno, es una visión. Como dice Mujica, él es un estoico.
Yo creo que esto es una visión, pero quiero decirles que nosotros hoy no estamos discutiendo solo el proyecto de Manini, que por lo menos puso arriba de la mesa el tema, que tiene historia. Los intereses de usura no empezaron con este gobierno. Ahora, que hay que buscarle una solución, si no la solución va a ser la explosión del sistema. Va a ser la explosión del sistema. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban las carteras pesadas y explotaban? Bueno, esto va a explotar las carteritas pesadas, porque si 663.000 personas no pagan, el sistema se va absolutamente a trabar de todo punto de vista. O buscamos una solución seria, que no es la que dijo el presidente del Banco Central. El Banco Central es, en muchos aspectos, absolutamente prescindente. El dólar se cae a pedazos, no compran un dólar. ¿Ah? Cuando mentira, en la Argentina y en Brasil el dólar sube. Llegamos a 1 millón de deudores en la, ¿cómo se llama? En el tema de no pago, es decir, en el clearing. Bueno, que se arreglen, son contratos entre privados. Eso no es liberalismo. Porque si era un banco el que no podía pagar, como pasó en muchas oportunidades en este país, paca lo ponía el Estado uruguayo. Entonces, hay que buscar una solución de fondo que no afecte el crédito, pero por este camino vamos al desastre. Cecilia. Sí, yo comparto con las apreciaciones que se estaban diciendo recién, y voy a hacer una puntualización, si eso sí, sobre lo que decía recién súper bien, ¿no? Él decía, hay que defender el crédito. Yo creo que hay que defender a la gente. Y ahí, en definitiva, el crédito después se va a defender solo. Pero que hay que defender a la gente porque las declaraciones de la BAT fueron muy desafortunadas. Muy desafortunadas. El Banco Central no puede seguir mirando al costado y mirar para otro lado y decir esta es una situación de contrato entre las partes cuando sabe perfectamente que los que se enriquecen con estas situaciones son los bancos, son las financieras, la que se empobrece es la gente, y estamos hablando de que el Banco Central puede tener opciones de regular. Fueron desafortunadas además porque son frías y no tienen una contrapropuesta. Yo creo que estuvo bien Manini cuando dijo, bueno, está perfecto, este proyecto no sirve para nada, bueno, dígame cuál es el que sirve, pero trabajemos en el tema. Yo creo que el Banco Central mira por otro lado y dice, acá no existe un problema, porque que se arreglen los privados. Y ahí me parece que está lo desafortunado de las declaraciones de la BAT, los desafortunados de la declaración, en definitiva, del Banco Central, que es a quien él representa, y que parece que son una élite de técnicos que solo hablan en términos de un mercado y no están viendo la realidad de la gente, cuando en definitiva el Banco Central, al igual que la mayoría de las instituciones no privadas, son empleados nuestros y por lo tanto deberían de estar viendo cómo trabajan para solucionar esta situación, porque además no solo la está planteando porque hay 1 millón de personas en problemas, sino también la está planteando directamente una comisión importante del Senado, como es esta Comisión de Hacienda que está llevando adelante un proyecto de ley. Así que me pareció desafortunado y muy desatinado. Yo quiero insistir en que creo que hay que defender el crédito, porque es una forma de defender a la gente. O sea, defendiendo el buen crédito, las buenas prácticas crediticias, las buenas transparencia en torno a ese tema y la educación financiera es una forma de defender y hacer crecer a las sociedades que no le venden un tranvía ni que no se meten en deudas que no pueden pagar y a su vez la utilizan para poder seguir andando. Entonces, perdón Cecilia, discrepo, hay que defender al crédito, no a la gente. La gente es una consecuencia, porque los créditos lo toman la gente. Eso es como el huevo y la gallina. Es la misma discusión. A ver, no hay crédito si no hay gente que lo pida y gente que tenga capacidad para pagarlo. Y esa gente va a un desastre familiar, personal, patrimonial, si no tiene acceso al crédito. Porque es un ciclo. Ahora, que la respuesta del Banco Central no es sobre este tema, sobre muchos temas, es absolutamente prescindente, en cuanto a la inflación, en cuanto a todo. Pero además no estamos cuestionando el Banco Central, acá estamos hablando de un tema que tiene que ver con toda la economía del país. Si vos a 600 y pico de miles de personas, una parte la empujás hacia el crédito ilegal, ¿tá? Otra parte la empujás
y por lo tanto no te va a pagar el crédito legal, porque el que va y pide plata en el barrio, primero le va a pagar a ese porque le interesa la falange de su dedo o una pierna, absolutamente, y puede comprobarlo en varias publicaciones que yo las mencioné hace mucho tiempo, pero ahora empezaron a emerger. Entonces, pero además estamos hablando, ¿por qué hay un narcotráfico de estas dimensiones? Porque también tiene un circuito de lavado, de microlavado del dinero a través del crédito en los barrios. Y eso es terrible. Entonces, estamos hablando de un problema que no será la ley que propone Manini, pero que en algún lugar se va a tener que parar Manini y decir, muchachos, este es un tema de primer nivel, o le encuentran una solución, o está en discusión la coalición de gobierno, o va a seguir pagando un precio político y también desde el punto de vista emocional y humano muy grande. Porque cuando tratás estos temas, no podés alentar esperanzas en la gente y después que te peguen un portazo en la nariz. Sí, no, yo un comentario breve, porque me parece que hay muchos acuerdos. Porque la discusión sobre el huevo y la gallina, en realidad, creo que pueden haber cuestiones filosóficas para agarrarse de esa diferencia hasta de palabras, pero creo que también hay un acuerdo. Nosotros estamos hablando dentro de considerar que este sistema no va a cambiar en nada, ¿no? Entonces, bueno, precisamos el crédito, digo, en su funcionamiento general, precisamos el crédito para que Yo creo que nosotros no debemos renunciar a la discusión de qué es lo que la gente siente que necesita y cómo hay necesidades básicas insatisfechas, como se mide, pero también cómo es un sistema basado en que la gente, si puede, consuma todo lo que pueda y más, mucho más. Entonces creo que hay que cambiar cuestiones culturales y hay que pensar en inventar otros motores. O sea, ¿cómo es la manera de producir bienestar para las sociedades? ¿Es el afán de lucro ilimitado? Bueno, si en el capitalismo, obvio que sí. No quiero parecer, bueno, capaz que parezco iluso o idealista, pero sí me parece que hay que dar una discusión sobre un sistema que parte del crecimiento es a costa de arruinar vidas de gente. Porque te propone que para ser y para estar en este mundo tenés que consumir 100 y te pago 5 y además no te doy ninguna manera de... Entonces es un círculo vicioso que me parece que, ya que se ha puesto de moda ahora, no es el primero que lo menciona, pero por ejemplo Mujica hablando de la felicidad de la gente y de integrar eso en la discusión política y pública, creo que esta manera de funcionar compromete la felicidad de la gente. Hay una cosa... Lo que pasa que... perdón. Yo lo que iba a decir es que lo que pasa es que hablar del tema del consumismo no, creo que es importante, pero acá lo grave es que si tú vas a consumir por 20, después tenés que pagar el 200% de eso. Ahí está el tema. O sea, es solamente la financiera es la que tiene el negocio. Después la persona vive amargado, arruinado, no puede dormir, no puede sacar más crédito, entra en un círculo espantoso, en una sociedad que está con problemas económicos y que las cosas salen caras. De manera que eso es una irresponsabilidad, y que el Banco Central mire para otro lado es una irresponsabilidad también. Acá hay que meterle el cascabel al gato. Hay un montón de gente que ya está endeudada y hay que ver cómo... Al tigre. Bueno, y además lo que decía Esteban recién de si sale o no el proyecto de Manini, yo creo que pone el tema en la discusión, que es importante, pero también en solitario, porque acá hay muchos intereses y esta es una batalla muy dura, porque hay muchísimos intereses apoyado, no solo de lobby económico, que realmente hay que ser guapo para entrar en esta batalla. No, hay que ser guapo y hay que explicarlo muy bien. El famoso cartel en los almacenes de barrio de no se fía o no pida fiado, tiene que ver con lo que estamos hablando. Hoy no se fía, mañana sí. Pará. Entonces, ¿por qué pasa? Si el almacén que hace un esfuerzo por mantener su stock, su yerba, sus fideos, sus arroces, le piden fiado, después el propio almacén termina colapsando. Entonces, yo creo que el símil medio básico que estoy haciendo tiene que ver también con el crédito. El crédito tiene que estar disponible, pero a nadie le sirve que después no se pague el crédito, porque entonces al final no se puede prestar. Ahí está el problema del asunto que creo que hay que discutir a gran nivel. Y una cosa con respecto a Martín. Martín dice, no quiero ser idealista. Martín, vos sos un idealista.
¿Está? Y está perfecto. Y yo también soy un idealista y está perfecto. Creo que el matiz que tenemos vos y yo en cuanto al idealismo es que vos crees en soluciones colectivas. Yo creo en soluciones individuales que después repercuten en lo colectivo. Pero primero pasa por vos, porque no es lo mismo decirle a la gente, a una sociedad, cómo tiene que ser feliz. Creo que la búsqueda es individual. Y ahí hay diferentes matices y empieza otra discusión filosófica que si querés la tenemos tomando una cerveza. Y capaz que me gusta convocamos a la mesa de filósofos y la seguimos. Me gusta el lugar donde me puso, pero yo lo único que quiero decir es que nadie puede convencer a nadie de que casi todo va a seguir siendo así. O sea, que ese idealismo no se puede llevar a la práctica, no se pueden construir futuros distintos, mundos distintos. Me parece que eso está bueno que quede arriba de la mesa, y cuando te digan no se puede, capaz que hay que pelear un poquito más. Ya venimos enseguida. Impresionante la cantidad de mensajes sobre este tema. Lamento no me da para leer todos, pero vienen con aportes muy interesantes, así que volvemos sobre este aspecto en cualquier momento.